Estimados colegas, muy buenos días. Estamos en esta oportunidad eh, reunidos para poder evaluar el compromiso del aparato cardiovascular a través de la ecocardiografía crítica en este escenario tan particular que nos ha tocado vivir en estas últimas semanas y en las próximas que nos continúen con esta epidemia de COVID-19. Como todos ustedes saben, hay bastante evidencia en lo que se sabe hasta estos días de que el coronavirus, el virus de COVID-19, tiene un impacto sobre el aparato cardiovascular bastante importante, tanto en los pacientes que tienen patología cardiovascular previa como en aquellos pacientes que son sanos previamente. Hasta este momento sabemos de que los pacientes pueden desarrollar empeoramiento del estado cardiovascular previo en aquellos pacientes con enfermedad coronaria, con insuficiencia cardíaca o valvulopatías previas, que probablemente esto es consecuencia de un desbalance y una inestabilización entre el estado cardiovascular crónico del paciente con enfermedades previas y los nuevos requerimientos que este cuadro infeccioso viral genera en todo el organismo, fundamentalmente a nivel pulmonar, pero también a nivel del corazón. Tal es así que se ha descrito arritmias graves en los pacientes jóvenes y particularmente hay una descripción de miocarditis, como vamos a ver en un caso que recientemente se publicó. Esto no es particularmente nuevo, ya que el compromiso de la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo es conocida de otras epidemias por coronavirus. Esta es una publicación del año 2012 en donde la infección o la epidemia por SARS se demostró que había un porcentaje elevado de pacientes con compromiso en algunos casos subclínicos y en otros muy marcado de disfunción sistólica y también diastólica del ventrículo izquierdo, y se han propuesto algunos índices que probablemente escapen al alcance de esta charla para evaluar la función contráctil del ventrículo izquierdo en los pacientes con neumonías graves virales por coronavirus. Como les comentaba, recientemente se ha publicado el caso de un paciente con una miocarditis fulminante. Son pacientes que generalmente se presentan con insuficiencia cardíaca de nuevo, pacientes sanos previamente, en algunos casos pacientes jóvenes. En el caso de la miocarditis fulminante tenemos diámetros ventriculares normales, pero sí un incremento de los espesores, a diferencia de la miocarditis subaguda, que tiene una evolución de semanas y en la que habitualmente hay un incremento de los diámetros, pero los espesores generalmente cuando lo vemos al paciente están conservados. En este caso fue entonces una miocarditis fulminante, un paciente con severo deterioro de la función ventricular que tuvo una buena respuesta al tratamiento con glucocorticoides y con inmunoglobulinas. Con respecto al aporte de la ultrasonografía crítica y en particular de la ecografía al examen físico del paciente críticamente enfermo, es algo que se viene describiendo en los últimos años. La ecografía crítica es una subespecialidad ecocardiográfica que ya tiene por lo menos 10 años de desarrollo, en el cual se han hecho importantes avances en este trabajo donde se postula que la insonación es un pilar más del examen físico, publicado en JAMA en el año 2018. Tampoco sorprende, ya que los equipos ultraportátiles tienen por lo menos 20 años. Este equipo que ustedes observan en la diapositiva cumplió en el año 2019 los 20 años de desarrollo, es decir, la ultrasonografía ultraportátil ya tiene algunos años de desarrollo y ha ido llegando lentamente a nuestro país. Recientemente, y en el contexto de esta infección por COVID-19, Lancet publica también un artículo donde justamente un autor italiano que está viviendo esta situación tan crítica en Europa, justamente plantea la utilidad del estetoscopio, perdón, la utilidad de la ultrasonografía y las limitaciones, perdón, del estetoscopio, fundamentalmente en estos pacientes críticos en varios aspectos. En este sentido, como ustedes saben, poco a poco están llegando a nuestro medio los equipos ultraportátiles. Probablemente estos equipos de bolsillo sean los ideales para que podamos trabajar en un paciente infectado, en un paciente que tengamos riesgo de contagio.
Son equipos obviamente mucho más fáciles de poder proteger desde el punto de vista infectológico cuando disponemos de estas mangas estériles. En particular, si bien todavía en nuestro medio hay muy pocos, los equipos inalámbricos probablemente sean los más apropiados a este fin. Ahora bien, probablemente en nuestro medio lo que nos vamos a encontrar son con equipos portátiles, pero no ultraportátiles, como en este ejemplo que ustedes observan en la diapositiva, es decir, equipos pequeños, equipos transportables, que se los puede llevar de una unidad crítica a otra, que se los puede llevar al pie de la cama del paciente, en el cual podemos utilizar cualquiera de los transductores de los que habitualmente se dispone, excepto el lineal, que no suele ser el más apto para el examen cardiovascular, pero aún el convexo en muchos casos nos permite una valoración bidimensional de las cavidades del corazón y de la función sistólica, que probablemente es lo que más nos interesa. Por supuesto que si disponemos del transductor sectorial, seguramente este va a ser el ideal para realizar un examen ecocardiográfico. Todo equipo ecocardiográfico tiene sus particularidades en cuanto al manejo del mismo. En este ejemplo vamos a ver un teclado y vamos a ver la botonería habitual que nosotros nos encontramos. Habitualmente vamos a ver que tenemos teclas que nos van a permitir el acceso a la carga de los datos del paciente, nos van a permitir seleccionar en algunos casos las modalidades de imagen que nosotros tenemos disponibles. El objetivo de esta charla fundamentalmente es orientarnos a lo que es el bidimensional y eventualmente el modo M. Todos los equipos hoy en día, desde el más antiguo al más moderno que podamos disponer, va a tener sin duda estas herramientas. Y como ustedes observan en este teclado, tenemos siempre en el centro el trackball o un trackpad. Vamos a tener botones laterales que nos permiten fijar la imagen. En el caso de este equipo que estamos observando dice freeze. Esto va a permitir frizar la imagen y con el trackball vamos a poder movernos durante el ciclo cardíaco. Así tengamos conectado o no el cable electrocardiográfico del equipo, siempre vamos a poder movernos en un loop o en un ciclo que el equipo va registrando. También vamos a tener a nuestra disposición una herramienta que se llama caliper, que nos permite posicionarnos y medir groseramente diámetros, medir espesores con total facilidad. Vamos a encontrar también el paquete de cálculos, que en este caso no lo vamos a utilizar. Sí podemos utilizar en algunas circunstancias una herramienta que suele llamarse ARIA. En algunos otros equipos puede tener otra denominación y que suele estar también disponible en este menú de botones y que nos va a permitir algunas mediciones también. Como ustedes observan en la diapositiva, a la derecha, por encima del botón caliper, tenemos el botón que activa la modalidad B, ¿sí? La bidimensional, y al lado el botón que activa el modo M. Este sería más o menos un equipo bastante tradicional de lo que nos encontramos. En el caso de este otro ultraportátil, que también está muy difundido en nuestro medio, en lugar del trackball vamos a encontrar un trackpad, el botón de freeze que está por debajo, el botón de seleccionar que está por encima, a la derecha los botones que nos permiten grabar clips de los videos que estamos o de la imagen que estamos observando. Esto suele ser una herramienta también bastante interesante en muchos casos, ya que nos permite compartir y consultar con otro colega. Se puede exportar las imágenes a través de un pendrive y en muchos casos simplemente se hace a través de un celular, obviamente como hacemos muchas veces capturando la imagen desde la pantalla del equipo. También tenemos nuestro botón de caliper a la izquierda por encima del paquete de cálculo. A la extrema derecha del equipo tenemos la botonería que nos va a habilitar las modalidades de imagen. Tenemos 2D, Doppler color, que en muchos casos es bastante fácil de interpretar una imagen de Doppler color, puede ser que nos animemos a utilizarla. La modalidad de Doppler, en este caso este equipo se activa con Doppler pulsado o Doppler continuo y se pasa entre uno y otro con el botón que tenemos en la parte superior del panel. Van a ver que hay un panel de 6 botones superiores e inferiores en la parte más alta del equipo. El Doppler se cambia con el primer botón que tenemos arriba a la izquierda, al lado del botón de encendido. Por encima, volviendo al margen derecho inferior del equipo, por encima del botón de Doppler tenemos la tecla que nos va a habilitar el modo M.
Bien, siempre hemos planteado que acá lo más importante es animarnos a adquirir imágenes, animarlos a interpretarlas inicialmente, pero fundamentalmente animarnos a poder aplicarlas en este contexto en particular. Esta es una situación de emergencia, por lo tanto esta charla no puede escapar a ese contexto. Justamente lo que tenemos que nosotros orientarnos es a un enfoque muy práctico, a respuestas muy puntuales que necesitamos obtener. Por lo tanto, vamos a entrar con lo que son las vistas ecocardiográficas. Las vistas ecocardiográficas que se utilizan habitualmente son estas cuatro, de las cuales las más utilizadas son la paraesternal, las vistas apicales y las vistas subcostales. Las vistas paraesternales son muy útiles para hacer mediciones de diámetros, hacer mediciones de espesores, pero en este caso las vamos a pasar por alto y nos vamos a dirigir fundamentalmente a las vistas apicales. Las vistas apicales son las que nos dan una idea más fácil de entender de la estructura del corazón y si hay alguna patología cardiovascular previa, que eso es lo que también en muchos casos nos va a importar. Si estamos tratando a un paciente anciano con antecedentes de enfermedad coronaria, con antecedentes de insuficiencia cardíaca o valvulopatía, probablemente esta sea una de las vistas que más nos va a ayudar. Y también, por supuesto, la vista subcostal, que si bien no permite mediciones exactas, sí nos da una idea bastante útil de la función ventricular izquierda y que en muchos casos es la única vista de que disponemos en el paciente crítico con decúbito dorsal obligado y en condición de ventilación mecánica. De las vistas apicales, que son varias, nos vamos a concentrar fundamentalmente en la vista de 4 cámaras. ¿Cómo hago yo para obtener una vista de 4 cámaras? Para obtener una vista de 4 cámaras yo voy a ubicar el transductor en la zona del choque de la punta, recordando que en los pacientes con corazón normal la imagen suele estar más medial, es decir, el choque de la punta más cercana al esternón, y en los pacientes con megalopatías dilatadas se suele desplazar bastante hacia abajo y hacia afuera. Por lo tanto, nosotros vamos a ubicar el transductor en esta posición. Si el paciente es factible de que lo pongamos en decúbito lateral izquierdo, la imagen va a ser más fácil de obtener, y si como en muchos casos el paciente no se puede colocar en decúbito dorsal, decúbito lateral, vamos a realizar el estudio en decúbito dorsal. En esta posición, la muesca del transductor, ustedes saben que todos los transductores tienen una marca, que en algunos casos se ilumina, en otros casos no, pero que es fácil de identificar en el transductor, en particular en el sectorial, va dirigida hacia abajo o hacia la cama del paciente. De esta manera, cuando nosotros apoyamos el transductor en la zona del choque de la punta con la muesca dirigida hacia abajo, vamos a obtener probablemente una imagen representativa de las 4 cámaras cardíacas, en donde por convención lo que nosotros estamos observando está invertido. Es decir, nos va a quedar las cavidades ventriculares arriba de la imagen en la pantalla y las aurículas por debajo. A la derecha de la pantalla vamos a tener las cavidades izquierdas y a la izquierda de la pantalla vamos a tener las cavidades derechas. Siempre es muy importante recordar que el ventrículo derecho tiene que ser de menor tamaño que el ventrículo izquierdo, y esto es un dato muy importante, como vamos a ver en los próximos minutos, y es algo que ya lo comenzamos a observar desde esta vista de 4 cámaras. Como dijimos, si el paciente se puede poner en decúbito lateral izquierdo, que sería lo ideal, vamos a poner el transductor en la región del choque de la punta, la muesca la vamos a dirigir hacia abajo. Mientras más grande esté el ventrículo, más vamos a tener que desplazar el transductor hacia abajo y hacia afuera para poder generar esta imagen apical de 4 cámaras, en donde repetimos, los ventrículos quedan arriba, las aurículas quedan abajo. Las cavidades izquierdas quedan a la derecha de la pantalla y las cavidades derechas quedan a la izquierda, es decir, está invertido, ¿sí? Nuestro transductor está mirando desde la punta del ventrículo izquierdo y desde esa posición nos va a generar esta imagen apical de 4 cámaras que nos va a dar una idea, en primer lugar, de la relación en tamaño entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Siempre el ventrículo derecho tiene que ser más pequeño que el ventrículo izquierdo. Si está de igual tamaño, esto implica que probablemente esté dilatado y en un contexto en particular nos puede orientar algunas patologías agudas o crónicas. También nos va a informar sobre la función ventricular izquierda y también, por supuesto, de la función ventricular derecha. Nos va a alertar sobre la presencia de líquido en el saco pericárdico. Nos va a informar sobre
eventualmente trastornos de la motilidad. Este es un ejemplo que ustedes están observando donde justamente es un ejemplo totalmente normal. Fíjense que acá las aurículas parecen paradójicamente un poco grandes, la aurícula izquierda quizás un poco más grande que la derecha, pero en realidad se trata de un paciente normal con ventrículo pequeño, de espesores normales con una contractilidad normal. En este caso nos concentramos fundamentalmente en la disminución del volumen del ventrículo izquierdo entre los ciclos cardíacos, es decir, el volumen sistólico es por lo menos 50% menor que el volumen de fin de diástole. También vemos la apertura de las válvulas, en este caso observamos perfectamente bien la válvula mitral a la derecha de la pantalla y la válvula tricúspide a la izquierda. Si acá nos animamos a aplicar la tecla de Doppler color y dirigir la caja sobre las estructuras valvulares, es muy fácil identificar las insuficiencias. Probablemente cuantificarlas requiera de un entrenamiento mayor, pero vamos a observar claramente el flujo turbulento que se aleja al transductor, indicándonos que hay insuficiencia mitral o insuficiencia tricúspidea. Bien, en este caso estamos observando justamente un paciente con una moderada a severa disfunción ventricular izquierda. Vamos a ver después en el curso que, en este breve curso, de ecografía en el contexto de esta epidemia de COVID-19, que con una plataforma que hemos dispuesto de evaluación visual de la función sistólica del ventrículo izquierdo, vamos a poder entrenarnos rápidamente en identificar a aquellos pacientes que tienen un corazón normal de aquellos que tienen un corazón que está con una función sistólica moderada a severamente deprimida. No nos interesan los pacientes que tienen una función levemente deprimida, es muchas veces muy difícil, incluso para el especialista, diferenciar lo normal de lo muy leve. Acá lo que nos interesa son aquellos pacientes que ya tienen un compromiso importante de la función contráctil, ya sea por patología previa o algo que se ha agregado, probablemente una miocarditis, como ya vemos que puede ocurrir con esta infección viral. En esta imagen que ustedes observan, que es una vista de 4 cámaras apical, podemos observar que el ventrículo izquierdo tiene una escasa disminución de los volúmenes. Fíjense que el volumen del ventrículo permanece con pocos cambios en el transcurso del ciclo cardíaco, las paredes no se contraen, no hay un engrosamiento normal. Probablemente en este caso lo que estamos observando es a la derecha de la pantalla la cara lateral del corazón y a la izquierda de la pantalla el septum posterior. Vemos que la cara lateral, basal y medial tiene un engrosamiento mejor que el resto de las, paredes. Esto es porque este paciente tiene trastornos de la motilidad, probablemente paciente con historia de enfermedad coronaria. También observamos que la apertura de la válvula mitral, podríamos decir, es de bajo gasto, tiene una apertura disminuida. Vemos que las válvulas abren muy débilmente. Hay líquido en la región posterior de la aurícula derecha. Si ustedes observan a la izquierda de la pantalla, abajo, tenemos la aurícula derecha y por detrás una imagen hipoecoica negra que nos está diciendo de que hay líquido, y acá este líquido lo que más nos importa no es tanto el volumen, sino qué grado de compromiso genera en el llenado de las cavidades derechas, ¿no? Como todo paciente con derrame pericárdico, lo que más nos importa no es tanto el volumen, sino el grado de compromiso que nos está generando en el llenado de las cavidades. Bien, también tenemos algo de derrame pericárdico en que lo observamos acá alrededor de la pared lateral del ventrículo izquierdo. Entonces, este es un paciente con una severa disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Esta otra imagen apical de 4 cámaras, esta podría llegar a ser una imagen bastante habitual en una paciente o en un paciente anciano con historia de hipertensión de larga data, donde encontramos un ventrículo izquierdo pequeño, con paredes engrosadas, que disminuyen sus volúmenes, es decir, podemos decir que la función contráctil del ventrículo izquierdo está conservada. Sin embargo, observamos que hay dilatación de ambas aurículas. Esto nos habla de probablemente una disfunción diastólica de larga data, donde esto va a tener probablemente en un paciente que requiera ventilación mecánica un impacto importante al momento de que sea necesario realizarle el weaning, porque estos pacientes son muy propensos
a desarrollar disfunción diastólica inducida por el Winning. También observamos una imagen que en un contexto particular podría generar una sospecha de endocarditis. Esta imagen la observamos sobre la válvula mitral. La válvula mitral, lo que nosotros observamos acá, a la izquierda de la pantalla es la valva anterior y a la derecha de la pantalla la valva posterior. Por debajo de la valva anterior observamos una imagen redondeada que por supuesto tendrá que ser interpretada en el contexto clínico del paciente en particular. Otro ejemplo, este es un ventrículo izquierdo, como ustedes están observando, tiene serios trastornos de la motilidad. La pared lateral que dijimos se observa a la derecha de la pantalla, tiene un engrosamiento bastante marcado y probablemente normal en los segmentos basales y mediales del ventrículo izquierdo, pero si observamos toda la región apical del ventrículo y el septum posterior, prácticamente tiene un engrosamiento muy mínimo y a nivel apical está totalmente aquinético. Otro paciente con un compromiso de la función sistólica de grado moderado, por lo menos, a severo, y con trastornos severos de la motilidad, sugiriendo que es un paciente con enfermedad coronaria. Recordemos que los pacientes también con COVID-19 se han descrito síntomas coronarios agudos, es decir, que probablemente nos toque en algún momento evaluar la motilidad para por lo menos tener una orientación diagnóstica en un paciente que desarrolla dolor precordial. A la derecha de la pantalla, en este caso, una imagen para que puedan comparar un ventrículo izquierdo totalmente normal, con engrosamiento normal de sus paredes y función sistólica conservada, al revés de lo que, bueno, por supuesto estamos observando, al contrario de lo que estamos observando en la imagen de la izquierda. Bien, vamos a ver ahora las vistas subcostales. Las vistas subcostales son muy útiles en los pacientes ventilados, son muy útiles en los pacientes que a veces encontramos en área crítica con ventanas muy hostiles. En este caso el transductor se ubica debajo del apéndice sifoide y para obtener lo que se llama una vista subcostal de 4 cámaras, la muesca del transductor va dirigido hacia la izquierda del paciente, es decir, el transductor queda prácticamente en posición horizontal. Tenemos que hacer algo de presión, a veces más, a veces menos, en dirección siempre el transductor al hombro izquierdo, y en esta posición, desde, entonces como dijimos, debajo del apéndice sifoides, con la muesca del transductor dirigido hacia la izquierda y haciendo una fuerza para deprimir un poco la porción superior del abdomen, lo que vamos a obtener es esta imagen que ustedes están viendo en la diapositiva, donde nos va a quedar las cavidades derechas lo más cercano al hígado, ¿sí? Es decir, si el transductor está aquí en la punta, lo primero que observamos es el hígado y debajo del hígado las cavidades derechas. El ventrículo derecho está arriba y la aurícula derecha está abajo. Y por debajo de las cavidades derechas están las cavidades izquierdas, es decir, el ventrículo izquierdo obviamente arriba y la aurícula izquierda abajo. Esta vista subcostal de 4 cámaras es una vista muy importante porque, como les decía, si bien no nos va a permitir en muchos casos evaluar flujo o velocidad de flujo por la disposición que tienen las vistas, no nos va a permitir medir con precisión diámetros o espesores, sí nos va a permitir en caso de pacientes con muy mala ventana acústica, tanto para external como apical, tener una impresión de la función sistólica del ventrículo izquierdo, la presencia de derrame pericárdico, que en muchos casos puede ser muy importante poder hacer el diagnóstico para iniciar el tratamiento apropiado. En la diapositiva lo que están observando es el paciente en decúbito dorsal, la muesca del transductor dirigida hacia la izquierda y el transductor en la parte baja del apéndice sifoide con alguna presión en el abdomen superior para dirigirnos hacia el hombro izquierdo. De esta manera lo que vamos a obtener es esta imagen de 4 cámaras subcostal. Ahí la flecha verde nos indica justamente la separación del diafragma, el hígado, la primera estructura que atraviesa el lazo ultrasónico, debajo las cavidades derechas, debajo de las cavidades derechas las cavidades izquierdas, arriba los ventrículos y abajo las aurículas. De esta manera, entonces, como dijimos, vamos a poder observar imágenes como esta con un leve derrame pericárdico anterior y posterior. Observamos una aurícula derecha que no está comprometida por la presencia
de líquido en el saco pericárdico. Esto es un paciente probablemente con una precarga adecuada, que le permite mantener las presiones de llenado adecuadas en las cavidades derechas. Y vemos que es un paciente que tiene un deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo, el cual se encuentra probablemente también dilatado y con algunos trastornos de la motilidad. Como dijimos, es una vista de rescate, es una vista que no nos va a permitir medir con exactitud diámetros, espesores, pero sí nos va a permitir salir adelante y poder evaluar un poquito la función sistólica del ventrículo izquierdo y descartar si hay derrame pericárdico o no. Desde esta misma vista y levantando el transductor, es decir, la muesca, dirigiéndola hacia arriba y en dirección al hígado, vamos a encontrar otra estructura que suele ser de nuestro interés, que es la vena cava inferior. La vena cava inferior, cuando nosotros, como dijimos entonces, desde esta posición subcostal, con el traductor puesto debajo del apéndice sifoides, y en este caso dirigimos la muesca del traductor hacia arriba y en dirección al hígado, podemos obtener esta imagen de vena cava inferior, y tanto ese paciente está en respiración espontánea o ventilado, vamos a poder ver los cambios vinculados a la respiración. La valoración de la vena cava inferior y su asociación con la presión venosa central ha recibido múltiples críticas en los últimos años. Sin embargo, como sabemos, suele ser útil cuando nos encontramos frente a la situación extrema de un paciente con una vena cava severamente dilatada, de más de 21 a 25 milímetros, o sumamente colapsada. En todos extremos, de vena cava muy dilatada o vena cava colapsada, probablemente nos aporte información para el manejo de las condiciones de precarga de nuestro paciente. Otra situación que es de suma importancia hacer el diagnóstico, como dijimos, es del derrame pericárdico. Esta se trata, la imagen más grande es una vista apical de 4 cámaras, observamos un severo derrame pericárdico, y no solamente severo por el volumen de líquido, sino severo por lo que le está haciendo a la aurícula derecha. Ustedes saben que la aurícula derecha es la cámara de menor presión en el corazón y es la más susceptible a colapsarse en diástole cuando aumenta la presión dentro del saco pericárdico. Acá podemos observar colapso diastólico de la aurícula derecha. También está comprometido en parte el ventrículo derecho, no tanto como la aurícula, pero sí está comprometido. Y también observamos cómo ese derrame pericárdico también rodea las cavidades izquierdas, y observamos la punta del ventrículo izquierdo también toda rodeada por líquido en el saco pericárdico. En la imagen más pequeña observamos una vista de 4 cámaras subcostal. Fíjense la separación entre el diafragma y el hígado por encima y las cavidades cardíacas por debajo, con ese espacio anecoico que nos muestra claramente de que hay líquido en el saco pericárdico. Ahí observamos que el ventrículo derecho está francamente comprometido. Ustedes observan que no puede tener la expansión normal en la diástole, porque la presión del líquido en el saco pericárdico se lo impide. La aurícula derecha también está severamente comprometida. Observamos las cavidades izquierdas y por detrás de las cavidades izquierdas también líquido en el saco pericárdico. Esta situación de derrame pericárdico con un compromiso hemodinámico de cavidades derechas, por supuesto, nos va a poner sobre la pista de tener que actuar lo más rápido posible, sobre todo si el paciente está marcadamente hipotenso. Otra situación que ya comentáramos, pero que también es de importancia fundamental, es en aquellos pacientes en donde observamos dilatación de las cavidades derechas. Dijimos previamente que en la vista apical de 4 cámaras, siempre el ventrículo derecho tiene que ser de menor tamaño que el ventrículo izquierdo. En la imagen que ustedes están observando, esta es una severísima dilatación del ventrículo derecho, está casi al doble en sus dimensiones con respecto al ventrículo izquierdo. Por supuesto que acá después tendremos que afinar la puntería para poder aportar información acerca de si esta dilatación es aguda o crónica, pero en un paciente que se presenta con disnea aguda, sin duda que esto nos puede orientar a que se trate de un tromboembolismo de pulmón, y esta relación aumentada entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo es uno de los signos que más nos puede ayudar al diagnóstico. Esta es una vista que no hemos visto hasta acá, es una vista que se genera por vista paraesternal
es un eje corto donde también estamos observando severa dilatación del ventrículo derecho con aplanamiento del septum interventricular. Estas imágenes hasta hace unos años eran muy raras de ver, había pocos equipos en guardia, había pocos equipos en las áreas críticas, pero a medida que más se aprende ecografía crítica, a medida que más disponemos de equipos en las áreas críticas, en el shock room, en la guardia, en la terapia intensiva, en la unidad coronaria, empezamos a encontrar estas imágenes de trombos. Esta es una vista de 4 cámaras subcostal. Arriba tenemos el hígado y pegado al diafragma y por debajo las cavidades cardíacas, las cavidades derechas, y ustedes observan cómo dentro de la aurícula derecha tenemos imágenes compatibles con trombos que están moviéndose en forma anárquica dentro de esta cavidad. En un contexto particular, sin duda que esto nos va a poner sobre la pista que esto se trata de lo que llaman trombomigrans o tromboembolismo pulmonar en curso, y seguramente nos va a orientar a iniciar un tratamiento lo más inmediato posible. Bien, hasta aquí hemos visto las generalidades de estas dos vistas cardíacas. Vamos a desarrollar lo más fácil posible la valoración de la función sistólica del ventrículo izquierdo, y vamos a plantear que en muchos casos tenemos que tener en cuenta que la función sistólica depende de las condiciones de carga, de la sinergia ventricular, del estado contráctil, de la frecuencia cardíaca. Lamentablemente en el área crítica nos encontramos muchas veces con pacientes con frecuencias cardíacas muy elevadas, y en ese contexto, tanto para el especialista en imágenes cardiovasculares como para el que se inicia, suele ser muy difícil poder evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo, y en muchos casos con mala ventana poder realizar cualquiera de las mediciones que muchas veces nos proponemos. Hay múltiples métodos para evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo, pero nosotros nos vamos a concentrar en una al cual creemos de que hay que darle importancia, y realmente esto es así porque la valoración visual de la función sistólica del ventrículo izquierdo es absolutamente útil. No necesariamente tenemos que recurrir a la medición de la fracción de eyección por método de Simpson, que por supuesto podrá ser uno de los mejores métodos, pero que requiere de una experiencia y requiere de una buena ventana ecografíca para que sea realizada con precisión y sea creíble la medición. Estos son dos ejemplos. En la imagen de la izquierda, un paciente con un ventrículo izquierdo que tiene claramente una mejor función contráctil que en el paciente con la imagen de la derecha. Es importante que sepan de que el ojo es muy capaz de distinguir una función sistólica normal de una función sistólica moderada severamente deprimida, o digámosle anormal, que es a esta altura lo que a nosotros nos interesa, diferenciar lo normal de lo marcadamente anormal. Para esto hemos dispuesto justamente en este curso de urgencia para la epidemia de COVID-19, nuestra plataforma de valoración visual de la función sistólica. Son 20 casos en los cuales ustedes van a poder evaluar visualmente y repetir las veces que haga falta hasta cada vez llegar a un mejor puntaje en la valoración visual de la función sistólica. Son 20 casos con vistas ecográficas en algunos casos muy buenas y en otros casos como las que nos vamos a encontrar en el área crítica, y que nos van a ayudar, como les digo, para que con este entrenamiento podamos diferenciar una función sistólica normal de un paciente con una función sistólica marcadamente comprometida. Es decir, la medición subjetiva visual en muchos casos se correlaciona muy bien con la función medida por otros métodos más avanzados como Simpson. Por supuesto que esto también obviamente depende de la experiencia del operador, pero el ojo, como dijimos, distingue muy bien una función ventricular sistólica normal de una muy alterada o moderada a severamente deprimida la función sistólica. Vamos a comentar muy brevemente de una herramienta que podemos utilizar que se llama SPAM, o en la medición de la excursión del plano del anillo mitral. Para esto nosotros vamos a realizar una imagen de 4 cámaras apical, como ya dijimos, con la muesca del transductor dirigida hacia abajo y el transductor apoyado a nivel del choque de la punta, y vamos a recurrir al modo M para justamente medir el desplazamiento del anillo mitral tanto a nivel septal como a nivel lateral.
Esto es algo muy fácil de realizar. Probablemente hagamos un ejercicio práctico online y lo vamos a mostrar. Simplemente consiste en que una vez que nosotros tenemos esta imagen de 4 cámaras apical, activamos el modo M y desplazamos el cursor, el haz ultrasónico lo vamos a desplazar hacia el anillo, tanto septal como de la válvula mitral, septal como lateral, como estamos observando aquí en esta imagen. Fíjense que el equipo nos va a devolver una curva de ascenso del anillo mitral. Esto nos está diciendo cuánto asciende las porciones basales del ventrículo izquierdo de base a punta. Esto tiene una correlación con la función sistólica del ventrículo izquierdo y un valor normal de 10 milímetros a nivel septal y un valor normal de 16 milímetros a nivel lateral. Esto cuando nosotros queremos darle un valor a la observación visual que hemos hecho de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Esto se ha correlacionado con pacientes con shock séptico, donde ustedes saben de que la función sistólica está deprimida en las primeras 72 horas en más de un 50% de los pacientes, pero muchas veces todos los métodos de valoración de la función sistólica suelen fallar porque el paciente está vasopléjico, está hiperdinámico y muchas veces se nos informa una función sistólica con una contractilidad normal y en realidad hay subyacente algún grado de deterioro de la contractilidad. Así que esto es una herramienta que nos puede servir para el seguimiento de estos pacientes. Lo podemos evaluar al ingreso, lo podemos evaluar a las primeras 12, 24, 48 horas y medir de alguna manera, cuantificar numéricamente la función sistólica. El span o la excursión del plano del anillo mitral, que se puede medir, como dijimos, a nivel septal como a nivel lateral, tiene una baja variabilidad interobservador. Sí tenemos que tener en cuenta que no sirve en el caso del paciente que está en ritmo de FA o en pacientes que tienen trastornos de la motilidad muy marcados que comprometen la cara lateral o septal, porque en esos casos, por supuesto, el desplazamiento del anillo mitral no va a expresar la verdadera función sistólica o contráctil global del ventrículo izquierdo. Vamos a ver un caso nuestro. Este es un paciente con un severo deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo, como ustedes observan en la imagen bidimensional a la izquierda, y lo que hicimos fue justamente esto, frizar la imagen, activar modo M y medir la excursión, que nos dio 9.3 milímetros para un valor normal de 16 a nivel lateral, y vamos a medirlo también a nivel septal. Acá nuevamente llevamos el modo M, ¿sí? La línea de medición hacia el plano septal del anillo mitral y medimos la excursión de base a punta, nos da 7 milímetros. Esto se puede medir en algunos equipos en forma vertical, que es lo más correcto, en otros casos el equipo no lo permite y se mide, como ustedes vieron, del valle, digamos, a la base de la línea de desplazamiento del anillo mitral. En cualquier caso nos debería dar por lo menos 10 milímetros a nivel septal y 16 a nivel lateral. Cuando correlacionamos en este mismo paciente el SPAM con la fracción de sección medida por método de Simpson, que a modo de información, básicamente en lo que consiste es en la medición de los volúmenes ventriculares, o sea, el método de Simpson o de discos superpuestos, justamente lo que nos va a permitir es hacer un cálculo, una asunción geométrica de los volúmenes ventriculares, y con el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole nosotros vamos a poder calcular, ¿sí?, la fracción de eyección a través de la fórmula que también se utiliza, que podemos hacer fácilmente con otras mediciones, que es diástole menos sístole sobre diástole por 100. Esto nos va a dar la fracción de eyección. En este caso de este paciente, fíjense que lo que nosotros estamos haciendo es llevar el cine en el clip que estamos registrando en tiempo real del ventrículo izquierdo. Esto lo hacemos con el trackball, lo podemos llevar al momento en el que el ventrículo está al máximo, en su máximo volumen, y después en el momento en que está en sístole, y poder medir entonces el volumen de fin de sístole y el volumen de fin de diástole. En este caso el equipo va a hacer una estimación del volumen ventricular, que en este caso son volumen de más de 350 mililitros, es decir, ya nos da la pauta que es un ventrículo izquierdo severamente dilatado por volúmenes. Calculó el volumen de fin de diástole y posterior a eso vamos a llevar nuevamente con el trackball el clip al
fin de sístole. Si tenemos señal electrocardiográfica, el fin de sístole es sobre la onda T y el fin de diástole es sobre la onda Q. Y en este caso lo que vamos a hacer es medir el volumen entonces de fin de sístole. Van a ver que el equipo, luego de medir el volumen de fin de sístole, nos va a informar la fracción de eyección desde esta vista apical de 4 cámaras. En algunos casos es necesario también hacerlo en 2 cámaras, que es una vista que no hemos visto en esta charla, que escapa al alcance de esta charla, pero que nos va a dar lo que se llama el Simpson biplano, que es un Simpson probablemente el mejor o más representativo de la función sistólica. 21% de la fracción de eyección que se midió en este paciente, absolutamente consistente con la medición visual que teníamos y con la medición de la excursión del plano del anillo mitral. Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado entonces con esta breve charla de vistas ecocardiográficas, función sistólica, y esperamos que les sea de suma utilidad a todos aquellos que tengan disponibilidad de un equipo de ecografía para el área crítica, para esta situación que nos ocupa en este caso. Muchas gracias.